Bueno, pues ya estamos de vuelta en La Campana, estamos en la parte de entrevista y hoy con una persona que admiro mucho, que conozco, Daniel Lacalle, economista. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. También el gusto es mío, Daniel, porque además hoy seguramente que nuestros telespectadores vayan a tomar nota de muchas explicaciones y visión, al fin y al cabo, de la economía. Estamos en un 2024 que parece que más cosas no pueden ocurrir a la vez. Es decir, yo creo que pongo estudiante de economía lo que es estudiar teoría. Claro. Es decir, ¿quieres verlo en la parte práctica? ¿Quieres ver tipos de interés? ¿Quieres ver tensión geopolítica, inflación por encima? Es decir, creo que tenemos todo en uno en Europa y que vamos a ir un poquito hoy explicándolo. Perfecto. La primera pregunta, que es la que quiero comentar, estamos estos últimos años en un problema económico que se llama inflación. Eso es. En Europa, algo que no era habitual en años anteriores, en torno al 2, y de golpe, ¡pum!, empieza a subir al 3, al 4, al 5, al 8, y que pues los que somos más o menos de mi generación, 30 años, 20 años, no lo habíamos vivido jamás. Claro. Es verdad que decimos, oye, pues estamos en la misma inflación de 40 años. Sí. Pero claro, es que hay que remontarse 40 años Claro. a ver eso. Y nos dicen muchos, bueno, es que la inflación fue por la guerra de Rusia-Ucrania. Pero, ¿es por la guerra o hay una cosa que igual es la impresión del dinero? Hombre, ¿Qué ha ocurrido? vamos. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando suben los precios agregados. La palabra agregada es importante para los que nos estáis viendo. Y además, la inflación es acumulativa, es decir, se mide interanual, pero al 9% de un año se suma el 4, bueno, se aumenta el 4, el 3, etc. Es decir, no bajan los precios cuando se modera la inflación, sino que se reduce el ritmo al que sube la inflación. Que eso es una cosa que te quería comentar. Cuando se escucha en el Congreso, ¡hombre!, bajan los precios, ¡hombre!, es decirle, yo no sé, eso se llama deflación. Pero la inflación, yo no sé qué ministros hay de que, no, bajan los precios, la inflación ha pasado del 6 al 2 o al 3. Eso se hace, eso lo hacen para engañar, totalmente. Claramente. Entonces, lo único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden esa subida, continúen subiendo aunque sea de manera moderada o más lenta, y así año tras año, lo único es imprimir mucha más cantidad de moneda, es decir, crear mucha más cantidad de dinero. Es decir, ¿cómo se crea dinero? El dinero se crea aumentando masivamente los desequilibrios del Estado. El dinero, los déficits del Estado son creación artificial de dinero, y entonces por encima de la demanda de lo que es la economía privada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es que suban los precios, sino que se reduce el valor, el poder adquisitivo de la moneda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Todo un engranaje político alrededor de los gobiernos que te tiene que convencer. Te tiene que convencer que las consecuencias de la inflación son las causas, ¿de acuerdo? Es decir, una guerra no hace que la inflación suba. Si hay una guerra y sube un precio, el precio del petróleo, el precio del gas, el resto de los precios no sube para la misma cantidad de dinero. Lo hemos vivido los que no somos tan jóvenes como tú y como nuestra audiencia, ¿eh? Entonces, claro, lo único que puede hacer que suban los precios agregados y consoliden esa subida es crear mucha más cantidad de dinero de lo que demanda la economía privada. Okay. ¿Por qué? Si fuese la causa la guerra de Ucrania, de acuerdo, tú recuerdas perfectamente que empieza la guerra de Ucrania, sube el precio del petróleo, sube el precio de las materias primas, pero un par de meses después bajaron todos y estaban por debajo de los niveles previos a la guerra de Ucrania. Interesante, entonces habríamos entrado en deflación. Correcto. Si la causa era esa, hubiéramos entrado en deflación, pero no estamos en deflación, estamos en inflación persistente. Y claro, se crea toda una narrativa, ¿no? Te dicen, no, es que son los supermercados, no, es que son las empresas. Sí, las cadenas y tal. Cuando la idea es, oye, ¿no sería que a través de la pandemia se imprimió mucho dinero y eso al final? Claro. M3... Y la gente dice, ¿por qué se imprime mucho dinero? Porque la gente dice, los bancos centrales imprimen dinero. Hombre, ningún banco central imprime dinero si no es porque hay un Estado que está gastando muchísimo más de lo que demanda la economía privada. Eso es la parte importante, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, hombre, Daniel, si antes de la pandemia también había una enorme cantidad de impresión de dinero, pero no había ese nivel de inflación. Número uno, había
había una enorme inflación de activos. Número 2, ni de lejos se aumentó la cantidad de dinero lo que se aumentó durante la pandemia. Piensa, además, lo que es aumentar un 20 y tantos % la cantidad de dinero al unísono todos los... en un corto espacio de tiempo. En un espacio de tiempo cortísimo y con todo el mundo encerrado. O sea, eso es literalmente como llenar una habitación de gas y luego encender, en el momento en el que reabres la economía, enciendes una llama y explota. Que fue realmente el inicio de la inflación, octubre más o menos del 2021. Es decir, fíjate, en septiembre medio año. En septiembre ya te decían que ya estaba el tren que era por la ruptura de las cadenas de suministro. Sí. De nuevo, otra excusa. Era una excusa, siempre buscar. Si la cantidad de dinero es la misma y tú tienes una ruptura en la cadena de suministros, algunos precios unitarios subirán puntualmente, pero no los precios agregados. Correcto. Siempre al final, efectivamente, es algo puntual, pero cuando es continuo, claro, es porque hay otra causa. Claro, además es que cualquiera lo puede entender. Si la inflación fuese por culpa de esos factores que nos dicen, pasaríamos de inflación a deflación, a deflación, a deflación, a deflación. Iríamos alternando un poco como la bolsa, claro, es decir, subida y no, bajadas. Vamos de inflación baja, porque claro, también luego está el cálculo. Sí. El número de veces que han cambiado cómo se calcula el IPC. Esa es la otra. Eso va a favor de los políticos. Siempre. Además, justamente, lo curioso es que el Banco Central Europeo hasta el 2021 tenía una especie de norma que si la inflación sube del 2, hay que apretar los tipos de interés. Y más o menos meses antes de eso empezaron ese cambio pasaron de casi obligatorio a, bueno, vamos a analizar si hay un repunte o una inflación puntual. Como que paso de obligatorio a vamos a meditarlo. Claro. Y si sube al 3, pero consideramos que va a bajar al 2, no hay que tocar nada. Claro, claro. En realidad, si lo piensas, todos son excusas para algo que ya de por sí, el hecho de que un banco central tenga como objetivo que el poder adquisitivo de la moneda pierda un 2% anual constante en sí mismo, ya eso, ya de entrada, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Hay que correr más rápido que la inflación siempre. Efectivamente, claro. Entonces, empiezan los subterfugios. Ya no es el 2% de inflación, sino el 2% de inflación a medio plazo en condiciones normales, bla, 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 bla. Es decir, te van acostumbrando a la narrativa de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que es lo que hacen. Es eso, efectivamente. Claro. De hecho, ¿por qué se destruye el poder adquisitivo de la moneda? Porque ¿quién es el gran beneficiario? Los gobiernos. Los gobiernos. O sea, nadie que se beneficia por tener inflación. Claro, nadie crea dinero artificialmente si no es para reducir el poder adquisitivo de esa moneda y, por lo tanto, las deudas en las que incurre el Estado se diluyen relativamente a costa de los salarios reales y de los depósitos de los ciudadanos. Correcto, que es decir, para que la gente lo entienda, que es decir, oye, cuanto más inflación crees, el propio Estado se autosoluciona. Claro, el propio Estado está literalmente haciendo una transferencia de renta del ahorrador y de los salarios reales de los clientes cautivos, que son las personas que no se pueden escapar, hacia el propio Estado. Y luego el Estado te dice que te va a dar una ayuda. No es así, esto además es algo maquiavélico. Eso es. Y sobre eso, es decir, decimos, bueno, empieza la pandemia, se imprime mucho dinero, empieza una inflación 2021, 2022, parece que supuestamente transitoria, vamos al 3, al 4, al 5, al 6, llegamos al 8, es como que el Banco Central se entera, julio 2022, oye, habrá que empezar a subir tipos, poquito a poco. Decía en un primer momento y nos encontramos la mayor subida del siglo XXI, del 0 prácticamente al 4,5. Claro. Políticas monetarias tanto por la FED como el Banco Central Europeo. Llegamos arriba. Sí. ¿Cuál es la situación ahora que estamos, como llamo yo, el vuelo crucero? Que normalmente, pues por historia, hombre, se suele mantener 6, 8 meses en máximos y que tenemos que entender, ellos dicen, bueno, tipos altos para bajar la inflación. Pero también tenemos que entender, por otro lado, que estos tipos altos rompen cosas en la economía a nivel de que cuanto más tiempo los mantengan, hay un peso de mucha gente, hipotecas, etcétera, que puede atraer una contracción. Claro, lo único que rompen las subidas de tipos es lo que ha creado artificialmente la bajada falsa. Claro, había mucha gente que decía, es que me sale la hipoteca gratis. Ojo, no te sale la hipoteca gratis. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que los efectos que se empiezan a notar en las economías
no vienen de la subida de tipos, vienen de haberlos bajado artificialmente, el exceso de toma de riesgo. De que mucha gente se endeudó a tipos bajos, ¿no? Y la verdad es que en esta crisis, si lo queremos llamar crisis, o en este periodo, las familias y las empresas se han comportado admirablemente. ¿Quién ha sido el agente económico? ¿Por qué? Porque han estado reduciendo la deuda, de hecho. Sin embargo, ¿cuál ha sido el agente económico que ha ignorado todas las señales rojas? Ha endeudado más. Y que ha estado, acelera que no nos hemos matado todavía. Ha sido el Estado. Han sido los estados. Y entonces, cuando eso ocurre, da la sensación de que el Banco Central tiene una política monetaria restrictiva, pero en realidad no la tiene. Y si te fijas, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo solamente han utilizado una herramienta, que es la de los tipos. Sin embargo, la liquidez en el sistema no solamente no se ha reducido, sino que en el caso de Estados Unidos ha aumentado, y en el caso de la eurozona también la liquidez neta que están inyectando vía otras ventanas. Es que eso es una cosa curiosa, porque por un lado suben los tipos de interés a nivel, política restrictiva, pero por otro lado estoy inyectando, que siempre yo le digo a mis amigos, es como estar frenando y acelerando a la vez en el coche, que es algo que tú dices, o acelero o freno. Esto gripa el motor, ¿verdad? Efectivamente. Claro. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que toda la carga de la supuesta restricción de la política monetaria recae sobre las familias y sobre las pequeñas y medianas empresas. Que es lo que se nota en las cuotas. cuotas. Que son los que notan las subidas de tipos. Sin embargo, todo ese engranaje de exceso de riesgo acumulado durante los años de la locura de los tipos negativos, etcétera, todo eso no se está diluyendo, ni siquiera se está reduciendo. La burbuja, de hecho, ha aumentado. Claro. Sí. Entonces eso es importante porque esta es la primera vez y no sabemos qué consecuencias va a traer. De momento, el descontento. Ya se nota en todas las economías desarrolladas un fuerte descontento de las clases medias, de las empresas pequeñas y de las familias. Pero, claro, toda la supuesta contracción monetaria ha recaído sobre las familias y las empresas y ninguna sobre los estados, porque en otras crisis el Estado ha tenido que reducir sus gastos, ha tenido que reducir el déficit, ha tenido que embridar su desequilibrio. De hecho, de la anterior crisis. Y aquí han decidido Sánchez Castilla. Correcto. Que en realidad, si lo piensas, es el equivalente a una nacionalización encubierta de la economía, porque estás haciendo un daño desproporcionado a las familias y a las empresas y estás beneficiando, no solamente en relativo, sino en absoluto, a unos gobiernos que aumentan su desequilibrio. Sí, que es un poco como incentivar su forma de decir endeúdate, porque hay solución y aquí no pasa nada. Exacto. Lo que el mensaje básicamente ha sido: gobiernos, no se preocupen. Siempre hay... en la eurozona en particular se creó esta narrativa falsa en el año 2011 de que la crisis europea era por culpa de la, entre comillas, austeridad, que nunca hubo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora dicen que no haya austeridad. Y claro, Sánchez Castilla. Y claro, Sánchez Castilla significa que le subes los impuestos a las familias y a las empresas y además les pasas los desequilibrios vía inflación y vía tipos. Efectivamente, es que justo te iba a comentar, las familias realmente vienen en los últimos años, 4, de doble problema. El primero, la inflación de golpe, que han perdido poder adquisitivo, y sobre esa inflación una subida de tipos de interés muy fuerte, destinando mayor porcentaje de su gasto a la hipoteca, mayoritariamente, de otras deudas, y que realmente ahora llegamos a un momento donde el momento actual es casi similar a decir, alguien puede hacer la comparativa, oye, 2008, también los tipos estaban al 4,5, estamos ahora mismo a ese nivel, y en el momento de bajada de tipos fue prácticamente cuando las bolsas tuvieron el desplome. Claro. Y aquí viene la idea que mucha gente no entiende, oye, ¿cómo es posible que bajen los mercados cuando estás bajando los tipos de interés y a corto plazo se puede entender, las hipotecas se abaratan? Yo siempre digo, es que la bajada de tipos puede venir por dos cosas, o porque la inflación ya está supuestamente controlada, o porque tienen que bajar porque la bolsa va a entender, la economía está rota. Claro. Y aquí es cuando las empresas se pueden venir atrás. ¿Qué puede ocurrir ahora si en este segundo semestre del 2024, más o menos por ahí,
empiezan a bajar los tipos de interés, ¿cómo crees que pueden empezar a reaccionar los mercados? Bueno, normalmente, claro, todos conocemos el concepto de sell the news, ¿no? Vende la noticia. Todo el mundo dice, no, vamos a anticiparnos a la bajada de tipos. ¿Qué es lo que empieza la gente a anticipar con una bajada de tipos? Se va a reactivar el crédito, se va a invertir más, se va a consumir más, la economía va a ir más rápido. Sí, es como la teoría nos Esa es la dice teoría, eso. ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando bajan los tipos? Bajan los tipos y resulta que las empresas no invierten más. O resulta que los ciudadanos han absorbido y consumido todo su ahorro y tampoco consumen más. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando llegan las bajadas de tipos, es literalmente como cuando baja la marea y empiezas a ver quién anda desnudo. Correcto. ¿Sabes? Entonces, es diferente a la crisis de 2008, por una sencilla razón. Se está disfrazando una cantidad de desequilibrios con gasto público, ¿no? Miras a Estados Unidos y 2 billones de déficit, 1 billón y pico de PIB, ¿no? España, 400.000 millones más de deuda y un incremento del PIB de 250.000. Que es de lo que saca la fotografía. Claro, oye, hemos crecido, claro, digo, pero compáralo con lo que te endeudas. Claro, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otros, todos los restaurantes son baratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente el momento en el que bajan los tipos de interés es la manifestación de que los bancos centrales ya están viendo que eso que tú decías antes de se están rompiendo cosas en la economía. Porque siempre va con un delay. Es preocupante. Correcto. Es preocupante. Y los bancos centrales no actúan de manera preventiva. Entonces es importante entender esto para al menos prepararse simplemente para un aumento de la volatilidad y cambios diferentes. No es como 2008 en nada. ¿De acuerdo? Sí, no, lo que es la estructura económica es diferente. Sí que los patrones, muchas veces comentabas, si cuando la bajada de tipos, las bolsas, estadísticamente es como que tendrían a caer un par de meses si entiende que la economía ha aguantado, es decir, oye, bajo tipos porque voy controlando la inflación y vamos sacando el medicamento. Y eso es normalmente estadísticamente era como que 2 meses de turbulencias, volatilidad al alza. Ahora, cuando entiende el mercado que bajas tipos, porque la economía, lo que dices, porque la economía ya no va está mal, rota, claro. Tenemos datos que esto hay un frenazo en seco. Claro. Ahí es cuando sí que la bolsa es cuando viene el... Sobre todo cuando bajas tipos y no has combatido la inflación. Claro. Esto es importante, porque claro, dices, no hombre, la bajada de tipos es un reflejo de que se ha ganado la batalla contra la inflación. Resulta que tienes la inflación subyacente y la titular por encima del objetivo, y eso después de 2 cambios en el cálculo de la inflación. Sí. Que es que me gusta repetirlo, porque yo una vez lo dije delante de un miembro del Instituto Nacional de Estadística, dije, se reduce la inflación de 2 maneras, reduciendo la cantidad de dinero o cambiando la forma de cálculo. Elijan ustedes la que van a utilizar. Claro, efectivamente. Bueno, no, eso no significa que el Instituto Nacional de Estadística calcule mal la inflación, sino que no se hacen series homogéneas después de cuáles... de cómo son los cálculos, etcétera. Pero es importante entender esto porque tú estás apuntando a un elemento que me parece que es clave, que es la señal de precio que te indica cuando el consumo de las familias, el acceso a crédito, etcétera, se está deteriorando y por lo tanto el Banco Central actúa y decide bajar los tipos de referencia. Pero piénsalo, cuando se empiezan a romper cosas, como tú dices, los bancos, su problema, y los que toman crédito, su problema no es el coste del crédito, su problema es la capacidad de repago del principal, que es otra cosa muy distinta. Claro, que ese es el que tienen que ir difiriendo. Que es muy distinta, ¿no? En ese aspecto. Y hay otra parte, Daniel, que quiero comentar y que estamos reciente, es decir, muy ligado a lo de la famosa Agenda 2030. Hablamos del euro digital. Sí, es decir, se habla mucho de las criptomonedas. Primero era una cosa como que era una alternativa, que era algo que luchaba contra el sistema, y de golpe vemos que el Banco Central, la Reserva Federal, que comentaban que era paralelo, es como que, oye, me gusta ese sistema, vamos a aplicarlo después de criticarlo, y ahora a esa idea de quiero sacar un euro digital, quiero sacar un dólar digital. Y nos vienen a decir en un primer momento que el euro digital es un método de pago electrónico, cómodo. Cuando lo comentábamos aquí en anteriores programas, yo decía, pero yo ya puedo pagar con dinero a nivel electrónico. Voy con mi tarjeta, pago, voy con el móvil, pago, eso ya existe. Entonces digo, ¿qué ventaja aporta un euro digital, si es un tema de ventaja, como digo, para la sociedad, o realmente es porque hay una ventaja que tiene el Banco Central desde el punto de vista de control?
A ver, la idea, todos los bancos centrales saben que la moneda digital de los bancos centrales es una mala idea. Y por lo tanto, todos están esperando que sea otro el que la implemente primero y ver si funciona. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hay ninguna necesidad de lanzar una moneda digital de los bancos centrales? Primero, porque una moneda digital de un banco central no es una criptomoneda. Una criptomoneda tiene oferta limitada, correcto, ¿de acuerdo? Eso no es el caso de una moneda digital. Sería ilimitada. Por lo tanto, el concepto de criptomoneda de Banco Central es un oxímoron, ¿vale? Segundo, como tú bien dices, el dinero digital ya existe, el dinero electrónico. Es distinto, ¿no? No es lo mismo que tú tengas tu cuenta en un banco y que, oye, si hay un tema de legislación o de Hacienda o lo que sea, esa información esté disponible para el Estado, a que tengas tu cuenta en el Banco Central. Yo lo digo siempre este ejemplo, no es lo mismo que haya un policía dando vueltas por mi barrio a tener un policía en mi nevera. Total. ¿No es lo mismo? Sí. No es lo mismo. Y es muy importante el riesgo. ¿Por qué? Porque la libertad financiera se pone en peligro. Y claro, te dicen, hombre, Daniel, no se va a poner en peligro la libertad financiera porque se van a dar garantías. Bueno, ¿por qué tengo yo que creerme que me da garantías alguien que no me protege de la inflación, que correcto, debería ser que es su objetivo número uno? Entonces, ¿por qué voy a fiarme yo de que me va a dar completa independencia y libertad financiera? Entonces, el gran riesgo es que las monedas digitales de los bancos centrales son vigilancia disfrazada de dinero. Claro, es decir, venden por un lado facilidad, que ya decimos que si lo vemos objetivamente es que eso ya lo tenemos, claro, a decir, con eso una persona sabe que esta persona está en X ciudad a tal hora, que compra estas cosas y te puede penalizar por ello. Efectivamente, que luego pueden empezar a meter esas huellas de carbono, de contaminación. Esta persona tiene unos hábitos correctos en base a lo que yo diga, lo que es correcto, y esta persona no lo tiene. Entonces vamos a darle un plus y esta penalizarla. Y sobre todo me da igual, porque a la que le están dando el plus se lo están dando aumentando la cantidad de dinero, correcto, es decir, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. En realidad, la moneda digital del Banco Central elimina todos los procesos y pasos de control que tiene la política monetaria ahora. O sea, ahora mismo el Banco Central, imagínate, lanza un gigantesco programa de expansión cuantitativa. ¿Por qué no genera la cantidad de inflación que supondría ese aumento de la cantidad de dinero? Porque tiene toda una serie de frenos, que es la demanda de crédito de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa si eso pasa directamente en tu cuenta? Que de repente aparece en tu cuenta una cantidad de dinero, ¿vale? Y tú dices, uy, qué alegría, ¿no? A usarlo, claro. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Brum! Se dispara la inflación. Es decir, se rompen todos los mecanismos que frenan el proceso inflacionario. Nosotros nos quejamos de una inflación del 9% acumulada, un 20 y tantos por ciento desde hace 4 años. Correcto. Nos quejamos. Pero piensa si esa locura que se hizo en el año 2020, en un periodo de tiempo tan corto, se hubiese hecho introduciendo la cantidad de dinero directamente en las cuentas de los ciudadanos. Efectivamente. O sea, es que no estaríamos hablando de un 20% de inflación acumulada, sino de un 20% por lo menos de inflación el primer año. Anualizada, prácticamente. Anualizada, claro. Y otra de las partes de las criptomonedas, de las CBDCs, se habla del tema fiduciario, es decir, que siempre se dice, no, eso no puede ocurrir, es decir, que pudiera tener fecha de caducidad el dinero, que siempre se dice, no, esto es una cosa, pero no lo vamos a usar, esto es como lo de la amnistía. Bajo ningún concepto, una vez que pasan las elecciones, amnistía buscándola como sea. Entonces, cuando se dice el Banco Central, no, esto es una cosa, una idea que puede tener de China, pero es que China es un régimen, no tiene nada que ver con Europa. ¿Qué hay de todo eso? ¿Cómo que ¿qué hay? Pues fíjate, mira, en los años, a finales de los años 40, principios de los años 50, a Friedrich von Hayek le preguntaron que, claro, en la Alemania nazi había una fiscalidad del 50% sobre los ingresos de los ciudadanos. ¿Y que qué le parecía? Dice, hombre, es que es una dictadura. Pues ahora, ¿sabes? O sea, las malas ideas que benefician al Estado
no se deben implementar, porque siempre se implementan diciendo no te preocupes que no va a pasar. Efectivamente. Hasta que de repente te dicen que algo extraordinario ha ocurrido y que hay que hacerlo. Y todos los procesos inflacionarios, todos los procesos de destrucción de moneda se han dado por supuestos momentos extraordinarios en los que se ha roto una disciplina supuestamente existente, ¿no? Correcto. Además hay una parte ahí, es como lo de los impuestos, cuando hay ahora el famoso impuesto solidario. Que yo siempre me preguntaba el otro día y decía, a ver, en el colegio me han dicho que lo solidario es voluntario. Claro. Cuando es un impuesto es que te lo imponen. Claro. Es una forma... Es cambiarle los nombres, sí. ¿No? Te dicen, no, es un mecanismo de solidaridad intergeneracional, impuesto. O de cambio de riqueza. Es cotización social, suena así bien. Cotización es un impuesto. Sí, al final es meter justamente esa presión fiscal. Y dentro de eso, que al final este programa pues es un poco de transmitir educación financiera, pero siempre digo que es algo atípico. Quiero decir, en el país, tú que lo conoces muy bien, Daniel, sabes que la educación financiera no es algo que se aplique desde los entes, desde los gobiernos, como diciendo, oye, hay que salir a la calle, hay que transmitir educación financiera. ¿Cuál crees que puede ser la causa de ese frenazo a decir, mira, yo puedo dar cualquier tipo de educación, pero la financiera, esto no es importante? Y la otra tampoco. ¿Cuál es el objetivo? Hacer ciudadanos clientes rehenes. Correcto. Claro, el objetivo es que la gente no sepa cuánto gana, no sepa cuánto paga, no sepa por qué le cuesta más llegar a fin de mes. Claro que ese es el objetivo, obviamente. Igual que el objetivo de no educar sobre la historia es reinventarte la historia, igual que el objetivo de que la gente pase los cursos con todo suspendido. Claro, es el mismo objetivo siempre. Por eso yo siempre digo que menos mal que los gobiernos no dan educación financiera. Sí, porque la darían muy Porque ¿qué harían? Lo que harían sería crear todo ese engranaje que ya tienen creado de supuestos expertos y gente cercana a los gobiernos que te diga que todos los factores de desequilibrio estatal no son importantes. Y te engañarían, claro. Lo primero que te dirían es que el activo de menor riesgo y que no tiene ningún riesgo la deuda pública, claro, y cosas así. Por eso yo creo que es mucho mejor que haya muchos más Alberto Chan, que haya muchos más educadores financieros independientes y que la gente se informe de manera independiente. Me da pena. Me gustaría que se diese educación financiera de manera independiente, pero como sé que no va a ocurrir, digo, menos mal. Porque ¿quién te crees que tendrías de ministro de Educación Financiera? Sí. Y al final, que es algo al que te dice que imprimir dinero no crea inflación. ¿Qué te crees? No, que está claro. O sea, al final sería poner a cuidar las gallinas el propio zorro. Claro, totalmente. Claro. Bueno, Daniel, ha sido un verdadero placer estar hoy aquí. La verdad que creo que a nuestros telespectadores esta visión global de la actualidad les va a venir muy bien. Y a todos vosotros agradeceros vuestra asistencia. Seguiremos aquí en La Campana de Educación Financiera con Alberto Chan, transmitiendo más ideas y consejos financieros. Muy buenas y hasta el próximo capítulo.